Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Ruth capítulo 1. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Ustedes pueden hacerla junto conmigo o hacer su propia oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día lleno de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Un día más para darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas y poder enmendarlas, poder corregirlas, Padre. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores para poder rectificarlas. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Perdónanos, Padre amado, por ser tan imperfectos. Perdona nuestra imperfección. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, para ver las cosas con claridad en la manera que tú deseas que las hagamos, Padre. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Gracias por tu infinito amor y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación. Entonces, empezamos conociendo a Elimelech, ¿verdad? Que estaban pasando, parece, momentos de hambre en Belén y por lo tanto él decidió mudarse a otro país y se fue a la ciudad de Moab. Con él se fue su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Quiere decir que él se casó y tuvo sus hijos en la ciudad de Belén, pero por la falta de dinero, pasaban momentos de mucha hambre, decidieron moverse de ciudad a otro país y se fueron a la ciudad de Moab. Lamentablemente, cuando llegaron a esta ciudad, obviamente se establecieron todo, pasó el tiempo y Elimelech, el esposo de Noemí, falleció. Entonces ella se quedó con sus dos hijos. Pues esos hijos ya jóvenes se casaron. Kelión se casó con Orfa y Malón se casó con Ruth. Estas dos chicas eran moabitas, o sea, eran de esa ciudad, ¿verdad? De Moab. Y residieron ahí unos 10 años. Entonces ellos vivieron juntos estos 10 años, pero al parecer ninguna de ellas quedó embarazada. Tiempo después, dice, ambos hombres, ambos jóvenes, bueno, ya hombres obviamente, murieron. Entonces Noemí se quedó sola, sin esposo y sin hijos. Lo que es que para esos tiempos era muy difícil, porque siempre tenía la mujer que tener un hombre al lado, ¿verdad? Ya sea su esposo o ya sean sus hijos. Pero en este caso ella se quedó sin esposo y sin hijos. Pero sí se quedó con sus dos nueras. Entonces era una situación difícil no solamente para Noemí, sino también para sus nueras, ¿verdad? Entonces, Noemí escuchó decir que Jehová había bendecido nuevamente a su pueblo y que los estaba llenando con abundantes cosechas. Entonces ella decidió irse con sus nueras a la ciudad de Belén, regresar a la ciudad de Belén de donde ella era. Pero aquí como vemos, para Ruth como sabemos era de Belén, entonces era una persona eh, que probablemente conocía de Dios, conocía de Jehová. Y acá sabemos que es así, por lo que ella decidió regresar a Belén, porque había oído de que Jehová había nuevamente bendecido a su pueblo. Entonces significa que al ser ella de Belén, ella era una israelita. Por lo tanto, su Dios era Jehová, ¿verdad? Tanto de ella como de Elimelech, como de sus dos hijos. Lamentablemente los tres murieron y ella se quedó sola. Decidió regresar a Belén con sus dos nueras. Sus dos nueras accedieron a irse junto con ella. Ninguna de ellas tomó una decisión diferente, no, sino las tres juntas decidieron ir y estar y seguir juntas
en la ciudad de Belén. Pero ¿qué pasó? En el momento del transcurso del viaje, dice Noemí, les dijo a sus nueras, ¿por qué no regresan mejor a la casa de sus padres? Quizá Dios los recompense por la fidelidad que han mostrado a sus maridos y a mí. Tal vez Él les bendiga y les conceda que tengan otro matrimonio feliz. Entonces, ¿qué pasó acá? Vemos que Ruth era una mujer eh, que conocía a Jehová, que ponía a Dios primero y que en este momento no estaba pensando en ella, sino estaba pensando en sus nueras. Y ahí vemos el amor al prójimo, ¿verdad? Vemos que ella amaba a esas chicas que estaban ahí y no querían quizás que ellas sufrieran lo que le tocaría a ella pasar, en los momentos que le tocaba pasar. Entonces ella pensó en sus nueras, fue bastante noble, mostró bastante amor a su prójimo, ¿verdad? Porque les digo, probablemente en el camino ella estaría pensando, ¿qué les voy a ofrecer yo? ¿Qué va a pasar si van ellas conmigo? Y también les dijo, lo primero que les dijo, quizá Dios las recompense. Entonces, ella vio que ellas eran personas buenas de corazón, que eran personas nobles, que estaban yendo junto con ella, acompañándola. Entonces dijo, quizás sea mejor que ellas, que todavía son jóvenes, puedan rehacer su vida y casarse y Dios las bendiga. Entonces le dijo, Dios las recompense por la fidelidad que han mostrado a sus maridos y a mí, porque ellas ni siquiera pensaron en, ¿sabe qué, señora? Yo me voy y tratar de rehacer su vida y de casarse, no, simplemente de seguir siendo fieles a la madre de su esposo, ¿verdad? Que ya había fallecido. Entonces vemos que las dos eran muy nobles de corazón, tanto Orfa como Ruth. Y por eso Noemí quería que ellas también sean felices, que puedan volver a casarse y rehacer su vida nuevamente. Pero ellas empezaron a llorar. Entonces ella dice, las besó, pero ellas empezaron a llorar. Ella quería despedirse y que ellas puedan rehacer su vida. Pero las dos dijeron que no, queremos ir contigo y vivir en tu pueblo. Entonces, ninguna de las dos deseaba irse, las dos querían seguir junto con ella, juntas, ¿verdad? Pero Noemí nuevamente volvió a decir, es mejor que regresen a su pueblo. Yo no tengo hijos menores con los que ustedes se puedan casar. Y aun si eso fuera posible, no podrían esperar todo el tiempo hasta que ellos crecieran. Entonces, no saben cuánto siento, dice, que Jehová me haya castigado de esta manera y que esto les cause dolor. Nuevamente ellas lloraron y Orfa besó a su suegra para despedirse. Después de lo que Noemí dijo, esto parece que ablandó el corazón de Orfa y quizás dijo, bueno, más bien si me voy con ella, voy a ser una carga para ella. Y quizás lo mejor sea que me aleje, ¿verdad? Que haga mi vida y que las dos pues salgan adelante. Entonces ella escuchó lo que dijo su suegra y decidió irse. Pero acá algo que también quería recalcar es que Noemí dijo, cuánto siento que Jehová me haya castigado de esta manera y que esto les cause dolor. Ella estaba pasando por un momento difícil y sí, también las nueras al quedarse ella sin hijos. Dice, siento que Jehová me haya castigado de esta manera. ¿Realmente Jehová la habrá castigado? Obviamente no, ¿verdad? Y si así hubiera sido, todo tenía un propósito y una razón para que eso sucediera. Porque sabemos que todo lo que sucede no es por casualidad, sino todo tiene un propósito y una razón, que a veces no entendemos, pero que probablemente Noemí
entendería más adelante. Porque nuestro Padre simplemente nos fortalece nuestro carácter, nos ayuda para salir adelante. Entonces, después de esto, Orfa se fue y las dos siguieron adelante. Entonces, vemos el amor de Noemí por sus dos nueras. Una de ellas, Orfa, obedeció a su nuera, a su suegra, y decidió irse. Como les digo, quizás pensando en que sería lo mejor. Pero Ruth fue más, quizás con carácter más fuerte y, y pensaba de otra manera, que no deseaba dejar a su suegra sola. Entonces, Ruth le dijo, porque Noemí nuevamente trató de decirle a Ruth que será mejor que se vaya también, ¿verdad? Pero sin embargo, Ruth siguió junto a Noemí. Y Noemí le dijo, tu concuñada se fue a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Ella ya se fue y puede tener la oportunidad de rehacer su vida. ¿Por qué no lo haces también? Pero en este caso, Ruth pensaba diferente, no como Orfa. Entonces, porque recordemos que son dos personas diferentes, pensamientos diferentes. Ninguna de las dos actuó mal. Las dos quisieron apoyar a su suegra hasta el final. Pero Orfa se dejó guiar por lo que la suegra le decía y quizás vio las cosas de otra manera, lo cual no está mal también, ¿verdad? Quizás pensó que más bien sería una carga y por eso decidió irse. Pero Ruth le dijo, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y desde ahí yo creo que la vida de Ruth cambió, porque ella decidió que el Dios de Noemí sería su Dios también. Entonces vemos también aquí que Ruth amaba a su suegra y que no quería dejarla sola porque no sabe lo que iba a pasar con ella. Quería sentirse más responsable, quizás al verla a ella mayor, ella quería ayudarla hasta donde se podría. Entonces le dijo, quiero morir donde tú mueras y ser sepultada ahí. Y qué bonito, ¿verdad? Ese amor tan bueno, ese amor al prójimo que estamos dispuestos hasta dar nuestra vida si es necesario. Es un amor desinteresado, simplemente pensando en el bien de la otra persona. Ese amor puro que Jesús nos mostró a cada uno de nosotros al morir en la cruz, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, vemos que el amor de Ruth por su suegra fue bastante fuerte y también probablemente el sentido de responsabilidad, de no dejarla sola o desamparada. Cuando Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba decidida y que no podría compensarla, pues siguieron el camino y llegaron a la ciudad de Belén, donde Noemí se sentía muy triste porque la gente la miraba, dice, eh, preguntándose, ¿no? ¿Es realmente Noemí? La ciudad estaba conmovida a ver a Noemí de vuelta. Pero ella contestaba, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. ¿Por qué no quería que la llamen Noemí? Porque Noemí significa agradable y Mara significa amarga. Probablemente ella se sentía amarga, frustrada, triste, deprimida por todo lo que estaba sucediendo. Pero también recordemos que en los momentos difíciles es cuando Dios puede mostrar su poder y es tan maravilloso. Así que cuando pasemos momentos difíciles de dificultades, demos gloria a Dios porque Él nos va a mostrar su poder. Es cuando volvemos más, ¿cómo se llama? Sensibles, más débiles, más nos damos cuenta de la necesidad que es nuestro Dios en nuestras vidas, que sin Él nuestra vida no tiene motivo, que todo es Él. Entonces, esos momentos difíciles de debilidad nos ayuda a nuestro Padre a ser más fuertes, a conocer que el verdadero poder viene de Él y la verdadera fuerza
viene de Él, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, este momento era un momento muy difícil para Noemí, que no quería llamarse Noemí, sino Mara, porque se sentía amarga, frustrada, triste. Pero ella también tenía que recordar que ese momento iba a pasar, ¿verdad? Y que no estaba sola. Jehová estaba con ella y que Ruth estaba acompañándola también, ¿verdad? Entonces, no debía sentirse tan amarga ni triste, sino al contrario, agradecida porque no estaba sola. Pero eso muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos en nuestros momentos de debilidad. Hay momentos que somos débiles, que sentimos que ya no sabemos a dónde voltear. Pero sabemos que Jehová siempre está ahí, que esos momentos débiles Él estará con nosotros, dándonos la fortaleza, que jamás estamos solos, que solo debemos confiar en Él y dejar todo en sus manos. Entonces, que esto nos ayude en el día de hoy. Si estamos pasando por dificultades, momentos difíciles, dejemos todo, que nada está en nuestras manos. Oremos, demos gloria al Padre. Seamos agradecidos por lo que nos toca vivir ahora, pero que nos ayude dándonos la fortaleza, la claridad que necesitamos para pasar el momento difícil que estemos pasando. Darle la gloria a Él y dejar todo en sus manos. Padre, yo ya no puedo más. Todos estos problemas, preocupaciones, tensiones, lo dejo en tus manos y tú encárgate de ellos, que se haga tu voluntad y no la mía. De esta manera no tenemos por qué amargarnos ni frustrarnos, porque no estamos solos. Tenemos a Jehová, a nuestro Dios único y verdadero, y Él nos enviará a los ángeles y las personas que necesitamos para que nos ayuden, para que nos guíen, para que nos fortalezcan, para que las cosas puedan salir adelante, como en el caso de Noemí. Ella quizás perdió a su esposo y a sus hijos, pero no estaba sola. Tenía a sus dos nueras. Y Ruth decidió quedarse con ella hasta el final. Ella hizo un juramento. Dice, que Dios me castigue en forma terrible si permito que algo que no sea la muerte nos separe. Ella decidió desde ese momento servir al único Dios verdadero y estar con su suegra hasta el final. Qué maravilloso ese amor, ¿verdad? Es un amor que necesitamos estos días. Ese es el verdadero amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ese amor desinteresado, sin esperar nada a cambio. Muy bien, entonces, pues ellas llegaron a la ciudad y como sabemos, ella se sentía frustrada. Y es normal, porque es humano, es débil. Pero ¿tenía por qué? Realmente no, no estaba sola. Y por sobre todas las cosas, tenía al Dios Todopoderoso, que todo lo que estaba sucediendo era por una razón. Y lo último que dice aquí es que el regreso de ellas, de Moab, y su llegada a Belén, coincidió con el tiempo de la cosecha de la cebada. ¿Qué pasará más adelante? Pues lo leeremos en el capítulo número 2 de Ruth. Pero bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Si quisieran agregar algo, incluir algo, hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.